invierten en dos tipos de plazas. Uno es nacionalmente, donde más o menos alrededor del 56%, de acuerdo a las cifras que tenemos de la SBS, se invierten en Perú, donde de ese 56% del total que recaudan las AFP, una parte importante va al Estado y otra al sistema financiero. 44%, a veces ha llegado hasta un 47, 48%, que se va al exterior. Y se va principalmente a negociar en las plazas, de que en estos momentos la plaza de Nueva York viene cayendo drásticamente debido a las expectativas de una potencial recesión en los Estados Unidos y un decaimiento de China, ¿no? Y entonces esa es la situación en la que estamos en estos momentos en cuanto al valor, digamos, cuota o al valor que podría retirar una persona que está en los fondos de pensiones. Correcto. Ahora, debe preocuparnos que un 44% del fondo de pensiones que va al exterior para generar utilidades para las cuentas individuales de los aportantes se juegue primero en un mercado tan volátil y al mismo tiempo en un mercado tan especulativo. Bueno, miren, el hecho está principalmente en que la forma o la modalidad del sistema de AFPs es trabajar en los mercados bursátiles. Ahí es donde hacen principalmente su inversión. Lo que tendría que verse es experiencias donde, llamemos así, no se vean tan afectados estos mercados, estas inversiones de las AFP sujetas a la volatilidad de los mercados, ¿no? Entonces, eso es un punto que tendría que aclararse, ¿no? Pero el sistema en general tiene algunas, digamos, algunos problemas, ¿no? Que las AFP, algunas de ellas sí han estado interesadas en, llamemos así, darle un retoque, pero no se ha hecho mucho, ¿no? Y puede ser que vengan de ambas partes, ¿no? Y eso está vinculado, por ejemplo, no solamente a la asignación de inversiones, sino también a los costos que se considera estar en una AFP, ¿no? Las AFP representan un costo importante y sus retornos no tienen para compensar ese costo de ellas. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, ¿no? Que generalmente que ellas tienen. Solamente son 4 AFP, ¿no? Sí, hay un grueso de personas que decide, siguiendo la norma que ha firmado el presidente de la República hoy, retirar para que siga creciendo a ese 11% que dicen las AFPs nos generan de rentabilidad. Yo quería preguntarles si ellos pierden quedándose allí, si el hecho que otros retiren a ellos los debilita. Bueno, los que se quedan en este momento en el sistema de AFP, yo creo que hay que mirarlos con mucha detenimiento, ¿no? Hay que hacer un balance costo-beneficio por el tipo de cliente que hay. Esa es una apreciación que se tiene hoy en las finanzas. Hay que ver el costo que uno involucra quedarse en la AFP. Si uno no tiene muchos costos de quedarse en una AFP, entonces lo mejor de repente es quedarse ahorita en la AFP. ¿Por qué? Porque, como digo, los mercados han caído fuertemente. La bolsa de Nueva York, el índice más o menos del Standard & Poor's, que es algo representativo, está cayendo alrededor de 20-25% en estos momentos. Entonces, el que se retira con un costo. Pero ¿qué pasa a una persona, por ejemplo, que aquí en Lima tiene una tasa de interés con un préstamo que le están cobrando en los bancos 36, 37, 40%, ¿no? Y ella no tiene cómo pagarlo. Y si no lo paga, lo despiden lo botan de su departamento, ¿no? O le ejecutan una deuda. Entonces, ese es un mayor costo que el que da la rentabilidad de la AFP, porque las AFP, en términos efectivos, dan rentabilidades negativas. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahora, en este mismo sentido, en Argentina el modelo fracasó y lo cerraron. En Chile están bajo exhaustiva investigación a ver si el sistema lo modifican, lo cambian, le hacen algunos ajustes. En el Perú, digamos, sabemos ya lo que está pasando. Entonces, mi pregunta es si lo que tenemos que hacer con esta comisión multisectorial es entrar en un debate profundo
sobre la vigencia o no de un sistema de pensiones de estas características? Mire, yo creo que el problema en el Perú es un poco complicado por algunos motivos. Un motivo, por ejemplo, es que el tamaño que enfrentan de mercado las AFP en Perú es pequeño. Okay. Y eso es por la estructura económica que se ha mantenido desde años acá en el Perú. Es decir, AFP es como única alternativa para el fondo pensionario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso genera distorsiones en los precios de, como decir, en las comisiones, por ejemplo, que cobran las AFP y sobre todo en las modalidades en que se hace. Acá no se paga comisiones por ganancias o por niveles de ganancias, se paga sobre la renta bruta mensual. ¿Se dan cuenta? Entiendo. Sobre eso se pagan las comisiones. Entonces yo creo que hay que ir abriendo el mercado, ¿no? Hay que ir viendo alternativas que puede tener el mercado, no necesariamente con el sistema bancario solamente, sino alternativas que hay que estar buscando, digamos, viendo de las experiencias y hacerlo de repente menos dependiente de las bolsas, ¿no? Pero obviamente siempre va a tener una dependencia de las bolsas. Claro, claro. Ahora, otra de las discusiones y que a la gente probablemente más le irrita respecto a su fondo de pensiones tiene que ver con las pérdidas, ¿no es cierto? Estamos además en unos días donde eso está ocurriendo. El mercado está muy volátil, las pérdidas en las cuentas individuales. En los patrimonios de zona, en estos momentos, que el mercado está a la baja, en Perú, sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos por lo menos 40%, porque no tenemos la AFP, ¿no? Yo estoy hablando de cifras de noviembre más o menos, porque es lo último que ha sacado la SBS, ¿no? Entonces, hay que hacer, entonces me armó y yo he tenido que sufrir hoy día los mercados, entonces es mejor retirarse de la AFP y enfrentar una deuda que puede ser muy negativa. Ahora, en las caídas que se dan en el corto plazo, en este momento particularmente, en que hay una posibilidad que ha ido creciendo de recesión mundial, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de dejar la puerta abierta para aquellos que realmente están interesados en retirarse, porque esta tendencia a la fuerte desaceleración, por lo menos en los Estados Unidos, y lo que viene sucediendo en China, es requerido de que... Señor Pepe. No, pero es que son empresas privadas, de acuerdo, pero son privadas con la plata de la gente. Se tenía una economía cerrada, ¿no? Y un carro podía costar acá 14.000. Así, señor. ¿No es cierto? Así es, señor. Para mí es eso, es la alternativa. Sí. Como les digo, hay broker muy bien hoy día captar recursos. Yo no sé por qué el gobierno o los gobiernos, ¿no?, han estado empecinados. Candidata que presentó a una persona de su equipo económico que tenía un fondo. En toda la pantalla para invitarlos a participar desde ya con sus